Bien. Bueno, les voy a agradecer por favor que mantengan en silencio los micrófonos y solo abrirlos en caso de que tengan alguna pregunta. Em, pues la idea es que no esperemos hasta el final para hacer las preguntas, sino que a lo largo del desarrollo del entrenamiento, pues ustedes nos hagan saber sus inquietudes. Entonces, me presento, mi nombre es Víctor Gallardo, yo soy ingeniero mecánico con diplomado en gerencia en mantenimiento. Tengo más de 20 años de experiencia en la industria, más de 18 años trabajando todos los días con rodamientos, principalmente en la parte industrial y sus distintas aplicaciones. Tengo 15 años de experiencia en análisis de vibraciones. Me certifiqué en la Universidad de Concepción como categoría 3 en el año 2013 y pues el categoría uno fue en el 2009. Entonces tengo también 16 años de experiencia en la formación teórico-práctica, tanto de usuarios finales como business to business. Y pues la gran mayoría de mi formación como rodamiento la recibí en la casa matriz de la marca FAG en Alemania, en la planta de Schweinfurt. Pues y ahí em, estudié diferentes temas como la selección de rodamientos, el cálculo de vida útil, montaje de rodamientos de gran tamaño, que los procedimientos cambian un poquito, selección y verificación de ajustes y tolerancias en ejes y alojamientos, análisis de averías en rodamientos. Varios de estos temas los vamos a ver durante el programa de capacitación. Inspección y recondicionamiento de rodamientos, lubricación de rodamientos, procesos de industria pesada, alineación de equipos acoplados. Básicamente esa es la formación que tengo relacionada con lo que es rodamientos y mantenimiento industrial en general. Y vamos a ver entonces ya la parte de teoría de rodamientos. Bien, un momento, voy a dejar aquí entrar unas personas que están en espera. Muy bien. Bueno, buenos días para los que se acaban de unir. Em, Me presento nuevamente, mi nombre es Víctor Gallardo. Estoy como apoyo de la marca STC Steyr para lo que es Latinoamérica, ingeniero de apoyo y de servicio técnico. Y pues ahorita vamos a comenzar el primer módulo del programa de entrenamiento de rodamientos y el primer módulo pues abarca lo que son conceptos básicos de rodamientos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? El grupo DKF es un conglomerado de tres marcas que son UKF. Básicamente UKF se encarga de lo que son rodamientos de alta precisión. STC Steyr, que es de pronto la que más conocemos nosotros, son rodamientos industriales para muchísimas aplicaciones. Y DGWL, que es la marca de la compañía que se encarga de fabricar lo que son las coronas giratorias. Bien, Steyr como tal nace hace un poco más de 100 años, en el año 1922 en Austria. Y en el 2007 muda sus operaciones completamente a la ciudad de Berlín, en Alemania. Y ahora mismo, pues ahí es donde están tanto planta como las oficinas administrativas. En el 2003, es decir, el 2023, el año pasado, se hizo la adquisición de la última de las marcas del grupo, que es DGWL, y como les dije antes, que es la que se encarga de fabricar las coronas giratorias. Y como ven aquí, se hacen coronas hasta de 6 metros de diámetro. Entonces, tiene digamos que es bastante amplio el alcance que tiene con este tipo de productos. Muy bien. Bueno, entonces arrancamos un poquito con lo que es la historia de los rodamientos, cómo nacen los rodamientos. Pues inicialmente podríamos decir que los primeros rodamientos que existieron fueron rodamientos a fricción, es decir, rodamientos que no tienen elementos rodantes. Y esto es similar a lo que pasa cuando nosotros frotamos una mano contra la otra, cuando tratamos de desplazar una mano con respecto a la otra apoyada, pues vamos a sentir una fricción significativa y esto pues también va a generar calor y hay más resistencia al movimiento.
Bien. Entonces, antiguamente los egipcios, para mover lo que eran masas grandes de las piedras con las que construían las pirámides, ellos lo que hacían es que colocaban tablas y sobre esas tablas a veces le ponían aceite o grasa animal o agua y eso pues disminuía un poquito el coeficiente de fricción y con eso ellos podían transportar un poquito más fácil estas piedras. Bien. Em, Luego nacen lo que podríamos llamar nosotros los primeros especímenes de rodamientos antifricción. El rodamiento antifricción llamamos hoy en día los rodamientos que contienen elementos rodantes. Si nosotros colocamos un lápiz en las manos y empezamos a moverla uno respecto al otro, pues nos vamos a dar cuenta que la fricción ya es mucho menor, el calentamiento es mucho menor y la resistencia al movimiento también va a disminuir. Entonces, en ese caso, los egipcios lo que hicieron fue empezar a colocar troncos debajo de las tablas y con los troncos, pues era más fácil empujar la piedra sobre la tabla. Ya los rodamientos como los conocemos hoy en día y su fabricación a escala industrial en realidad empieza en el año 1883 en la ciudad de Schweinfurt, en Alemania, cuando el señor Friedrich Fischer diseñó y construyó esta máquina rectificadora de bolas que vemos aquí a la derecha. Esta fue la primera máquina capaz de fabricar bolas con la suficiente precisión de redondez y la suficiente precisión de tamaño también, es decir, con tolerancias tan reducidas que permitía que los rodamientos pudieran durar miles de horas trabajando. El secreto en realidad era ese, poder fabricar los elementos rodantes, en este caso bolas, que fueron los primeros rodamientos que se fabricaron a escala industrial, poder fabricar las bolas de tal forma que fueran bastante redondas y de un tamaño muy similar unas con otras para que la distribución de carga dentro del rodamiento fuera uniforme. Entonces, como les decía, esto se logró hace un poquito más de 140 años y pues son los principios básicos con los que hoy todavía se fabrican los rodamientos. Pues ya las rectificadoras obviamente son un poco distintas. No solamente se hacen rodamientos de bole hoy en día, sino que hacemos rodamientos de varios tipos de elementos rodantes, rodillos cilíndricos, rodillos cónicos, rodillos esféricos, agujas. Bueno, ahora, ¿y cuáles son los componentes de un rodamiento? Pues podríamos decir que un rodamiento consta de pista exterior, también le llamamos aro exterior o anillo exterior, que viene siendo esta parte de aquí. La pista interior o anillo interior, que es la que va solidaria al eje. La jaula, que es la pieza que contiene los elementos rodantes como tal. Ahorita vamos a ver cada uno de estos componentes en detalle. Y en el caso en el que el rodamiento venga obturado de fábrica, tanto la obturación, en este caso para esta imagen lo que vemos son obturaciones metálicas, como el lubricante, también se consideran otro componente del rodamiento. Acuérdense que todos los rodamientos que vienen obturados de fábrica traen su lubricante. Si viene obturado de ambos lados, si es una sola obturación, normalmente no trae lubricante. Bien, entonces vamos a ver un poquito en detalle cada uno de los componentes. Entonces, en cuanto a los elementos rodantes, podríamos decir que hay dos tipos, bolas y rodillos. Pues las bolas son iguales, solo va a cambiar su diámetro, mientras que los rodillos hay de diferentes formas. Y las diferentes formas, pues, existen para diferentes tipos de cargas que soporta el rodamiento. Entonces, tenemos rodillo cilíndrico, rodillos cónicos, barril simétrico, barril asimétrico y aguja. Básicamente la aguja sería lo mismo que un rodillo cilíndrico, lo que cambia es la esbeltez. Digamos que para empezar a llamarlo aguja y no rodillo cilíndrico, la relación entre el largo y el diámetro debe ser por lo menos 1,7 veces. Es decir, que el largo del rodillo sea por lo menos 1,7 veces el diámetro. A partir de ahí en adelante se le comienza a llamar aguja. Entonces,
Entre más elementos rodantes tenga el rodamiento y entre más grandes sean los elementos rodantes, mayor capacidad de carga él va a tener. Ahorita vamos a ver más adelante que los rodamientos tienen sus dimensiones externas estandarizadas, sin embargo, las dimensiones interiores no. Por eso es que a veces nosotros podemos encontrar una misma referencia de rodamiento pero en distintas marcas y nos damos cuenta que el número de elementos rodantes puede variar. Eso es válido y normalmente no significa que el que tenga más elementos rodantes necesariamente va a tener mayor capacidad de carga, porque también lo más común es que si el rodamiento que tiene menos elementos rodantes, pues esos elementos rodantes van a ser un poquito más grandes. Entonces, una cosa compensa a la otra. Como les dije interiormente, los fabricantes pueden hacer cambios al rodamiento. Lo único que tienen que eh, cumplir son las dimensiones exteriores, que eso sí está estandarizado por normas DIN. Bueno, ¿y cuál podríamos decir que es la principal diferencia entre un rodamiento de bolas y un rodamiento de rodillos? Entonces, si nosotros miramos la imagen, este par de imágenes que tenemos aquí, em, lo que nos representa este punto es el área de contacto que hay entre la bola y las pistas de rodadura. En realidad, estos canales son un poquito más grandes que el diámetro del elemento rodante, si no la fricción fuera muy alta, sobre todo en estas partes del elemento rodante. Aquí pues no se alcanza a apreciar en la figura, pero no hace contacto, sino simplemente sería en esta parte de aquí y en esta parte de acá superior. Cuando aplicamos la carga, esa zona de contacto, esa área de contacto que inicialmente era un punto muy pequeño, pues se va a deformar, hay un aplastamiento o deformación elástica. Cuando digo elástica me refiero a que si quitamos la carga, pues él vuelve a su forma original. Y en ese momento en que tiene la carga y se genera esta deformación elástica, el área de contacto aumenta. Entonces ya esta va a ser el área de contacto entre el elemento rodante y las pistas de rodadura. Ese es el área que está soportando la carga como tal. En un rodamiento de rodillos, el contacto entre el rodillo y las pistas es una línea. Cuando aplicamos la carga, también se genera una deformación, hay un aplastamiento, una deformación elástica, y esa línea se convierte en un área de contacto. Entonces, ¿qué vemos? Como el área de contacto en un rodamiento de rodillos es mayor que en un rodamiento de bolas, pues finalmente el esfuerzo que se va a generar en los rodamientos de rodillos comparados con los rodamientos de bolas para una misma carga va a ser menor. Lo vamos a ver aquí en este gráfico. Entonces, supongamos que tenemos esta carga, aquí abajo tenemos carga radial, tenemos una carga cualquiera, tenemos tres curvas aquí, la curva para los rodamientos de agujas, la de abajo, para los rodamientos de rodillos, la de arriba, y esta es para los rodamientos de bolas. Entonces, en un rodamiento de rodillos se me generaría un esfuerzo X, y para esa misma carga, en un rodamiento de bolas se me genera un esfuerzo Y, que es mucho mayor que el esfuerzo que se genera en un rodamiento de rodillos cilíndricos. Y si el esfuerzo es mayor, pues obviamente me va a durar menos el rodamiento. Los rodamientos, como toda pieza mecánica y pues de acero, fallan es por fatiga. Y la fatiga, pues el número de ciclos de fatiga que él puede soportar, pues va a ser inversamente proporcional a qué tanto esfuerzo esté sometido. Es decir, entre mayor sea el esfuerzo, pues menos vida útil va a soportar el rodamiento. Por eso es que los rodamientos de rodillos soportan más cargas que los rodamientos de bola. Si nosotros comparamos la capacidad de carga de un rodamiento de rodillos de un tamaño igual o similar de un rodamiento de bolas, nos vamos a dar cuenta que su capacidad de carga es bastante mayor. Y es precisamente por esto, porque el área de contacto es mayor y por lo tanto el esfuerzo que se genera al aplicarle la carga es menor. Eh, Les recuerdo para los que entraron después de que hicimos la introducción, si acaso tienen alguna pregunta, eh, por favor hacerla, abran el micrófono. De pronto no estoy aquí muy pendiente del chat y no alcanzo a ver. Me dicen que no escuchan, no escuchan, no escuchan. ¿Me pueden confirmar si están escuchando? Algunas personas me han escrito que no se escucha. Sí, Sí, se escucha bien ya, se escucha bien. Listo, muchas Não ligou gracias. bien. ouvimos bem. Portugal. Muy bien. Entonces, el otro componente son los aros o las pistas de rodamiento. Dependiendo de cómo sea la geometría de esas pistas,
el rodamiento va a poder soportar un tipo de carga u otra. Entonces, podemos decir que existen dos tipos de carga radial y carga axial. La carga axial siempre es la carga que va en dirección del eje y la carga radial es cualquier carga que vaya en alguna otra dirección. Por favor, si no vamos a hacer preguntas, cerramos los micrófonos. Bien. Entonces, la función de los aro es guiar los elementos rodantes en el sentido de rotación. Los caminos de rodadura, que son las partes por las cuales el elemento rodante está rodando como tal, valga la redundancia, los labios, que serían estos bordes de aquí, o estos bordes de acá, y las áreas inclinadas, están diseñados para guiar los elementos rodantes y transmitir las cargas axiales en la dirección transversal. Entonces, por ejemplo, un rodamiento de rodillos cónicos, como este que tenemos aquí a la derecha, él me va a poder soportar carga radial, pero también soporta carga axial. Y el sentido en el que soporta la carga axial va a depender de dónde viene la carga. Si la carga viene del eje, pues la carga axial que va a soportar, en este caso, sería hacia la izquierda, que trata de apretar el rodamiento y no de abrirlo. Si nosotros le aplicamos una carga axial en el sentido opuesto, pues simplemente el rodamiento se separa. Acuérdense que es un rodamiento despiezable. En un rodamiento rígido de bolas, es un rodamiento que está diseñado principalmente para cargas radiales, sin embargo, él también puede soportar algo de carga axial en ambos sentidos porque esta ranura, que es el camino de herradura, le permite soportar esas cargas axiales hasta cierto punto, porque si ya la carga axial es muy alta, va a empezar a maltratarse la bola o la esfera con los bordes aquí del camino de rodadura. Rodamiento oscilante de rodillos, o rodamiento de rodillos esféricos, pues son rodamientos que soportan tanto altas cargas axiales como altas cargas radiales. Y pues son los rodamientos que más alta capacidad de carga tienen. Entonces, fíjense aquí los bordes, estos bordes son los que le van a permitir a él soportar la carga axial. Hay algunos que no tienen bordes, pero la geometría como tal de los aros es lo que va a permitir que él soporte cargas axiales sin desarmarse. Muy bien. Rodamientos de rodillos cilíndricos, ellos están diseñados, pues este como tal, que es del tipo NU, está diseñado básicamente para lo que es carga radial. Él no soporta carga axial, fíjense que él no tiene topes aquí en la pista interior, y si nosotros le aplicamos carga axial, simplemente él se va a separar. Y este que tenemos aquí, que es un rodamiento de bolas de contacto angular de una hilera, es un rodamiento que está diseñado para soportar cargas radiales y carga axial en una sola dirección, en la dirección que trate de apretar el elemento rodante y no de separar un aro con respecto a otro. Entonces, estos rodamientos tienen un derecho y un revés, y eso es algo importante que a veces, muchas veces el mecánico cuando está haciendo el trabajo no tiene en cuenta, y es posible que lo monte al revés y pues el rodamiento va a fallar rápido, porque cuando nosotros, si yo le aplico la carga desde el eje a este rodamiento, por la pista interior hacia la derecha, lo que yo voy a hacer es tratar de montarlo aquí en este borde y la bola va a empezar a rayarse con este borde de la pista y ahí empieza a dañarse el rodamiento. Bueno, entonces hablábamos ahorita de los tipos de carga. Entonces está la carga radial, que es la que vemos aquí, es una carga perpendicular al eje. Esto sería una carga radial y por reacción, la carga que soportan los rodamientos como reacción también es una carga radial. Carga axial, vemos aquí la representación de la carga axial. Si yo tengo aquí el rodamiento, en el plano perpendicular que es el del eje, esa sería la carga axial. Entonces, un rodamiento de bolas de contacto angular está diseñado para soportar carga axial. Si viene del eje, la carga, en este caso, debe ser hacia la izquierda, y si es del alojamiento o del housing, la carga es hacia la derecha. Siempre tratando de apretar el elemento rodante y no de abrirlo. Rodamientos de rodillos esféricos, pues estos rodamientos, como les dije antes, están diseñados para soportar tanto carga radial como carga axial. Bien, pasamos al otro componente de los rodamientos, un componente crítico muy importante que son las jaulas, también le llaman canastillas. Las jaulas están diseñadas para varias funciones.
mantener los elementos rodantes separados para que ellos no rocen unos con otros, aumentando la fricción, el desgaste y la temperatura. Mantener los elementos rodantes distribuidos equitativamente para que la distribución de carga en el rodamiento también sea uniforme. Prevenir que los elementos rodantes se salgan de los aros o del rodamiento. Y guiar los elementos rodantes en la zona sin carga del rodamiento. Normalmente los rodamientos, sobre todo si son rodamientos con carga radial, no toda su circunferencia y no todo el rodamiento está sujeto a carga. Hay una zona que, no, que está libre de carga, lo vamos a ver ahorita en una animación. Pero más que todo esto, me interesa también que tengan muy presente que en realidad las jaulas no están diseñadas para transmitir esfuerzos. Cuando un rodamiento falla por una jaula, hay que ver qué fue lo que originó ese daño, porque como les digo, las jaulas no están diseñadas para transmitir esfuerzos. Normalmente cuando una jaula falla, puede ser problemas de lubricación, que se frenó algún elemento rodante y la jaula se deformó y pues se puede romper fácilmente porque no son muy resistentes. Puede ser también problemas de manipulación o problemas de montaje. Si estamos aplicando la carga en el aro que no debemos, también podremos maltratar las jaulas. Entonces, muy importante que tengan esto en cuenta, y es que las jaulas no están diseñadas para transmitir esfuerzo. Por eso es que vemos que las jaulas se fabrican también de plástico, que es un material que no tiene mucha resistencia. Entonces, en esta animación vamos a ver lo que les comentaba sobre la zona sin carga del rodamiento. Bueno, primero les, les explico. Esta flecha que está aquí está representando la carga que está soportando el rodamiento. Esta sombra de aquí es es la zona de carga del rodamiento. Entonces, a medida que yo me alejo del centro de la flecha, la carga se va disipando. Y si ustedes observan los elementos rodantes que están fuera de esta zona de carga, que normalmente es un ángulo que está entre 80 y 150 grados de circunferencia, pero eso va a depender del juego radial, ahorita hablamos de eso. Todos los elementos rodantes que están fuera de esta zona de carga están flotando. Fíjense que ellos están aquí como rodillos locos, no tienen transmisión, no tienen contacto con las pistas. Quiere decir que solo los elementos rodantes que están en la zona de carga son los que están soportando carga en ese momento. Bueno, entonces esto es lo que esta sería la zona sin carga del rodamiento. La jaula, una de las funciones de la jaula entonces es darle transmisión a los elementos rodantes que están fuera de la zona de carga. Entonces, veamos, aprovechando que estamos aquí, qué repercusión tendría en la zona de carga, en el arco como tal de la zona de carga, un juego radial mayor. ¿Qué pasa si yo aumento el juego radial del rodamiento? ¿Qué le va a pasar a esta zona de carga? ¿Ustedes piensan que esa zona de carga aumenta o disminuye a medida que yo aumento el juego radial del rodamiento? ¿Quién se anima y me comenta? Yo disminuye. Disminuye, ¿cierto? Correcto. Si yo aumento el juego radial del rodamiento, entonces esta zona de carga va a disminuir porque ya tengo más juego radial. ¿Y qué va a pasar? Que de pronto este elemento rodante que aquí tenía tracción, va a quedar de pronto flotando también, porque el juego radial lo aumenté. ¿Cómo lo aumento? Seleccionando un rodamiento con mayor juego radial, por ejemplo, un rodamiento con juego radial C3 o C4 o C5 o incluso mayor. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces la gente piensa que solo porque el rodamiento trabaja a alta velocidad va a necesitar un juego radial mayor. Y en realidad el juego radial va a depender mayoritariamente del tipo de ajuste que tenga el rodamiento. Qué tan fuerte es el ajuste, porque entre más fuerte es el ajuste, más disminución de juego radial voy a tener yo al momento de montarlo. Sí, la velocidad repercute, pero muy poco comparado con lo que repercute el ajuste. Eso es algo que vamos a ver en la próxima sesión, que es la de ajustes y tolerancias. Entonces, otra desventaja de tener un juego radial muy grande, además de que el esfuerzo va a ser mayor y obviamente el rodamiento me va a durar menos porque ya no voy a tener la misma cantidad de elementos rodantes en la zona de carga, sino que voy a tener menos, es que como yo voy a tener un arco de circunferencia mayor sin tracción, la velocidad de giro del elemento rodante como tal, que aquí por geometría, digamos que, por poner un ejemplo, digamos que el elemento rodante como tal sale de aquí girando él a unos 2000 revoluciones por minuto. Como él va todo este trayecto sin tracción,
esa velocidad de giro del elemento rodante como tal, ojo, no estoy hablando del rodamiento, sino del elemento rodante, en este caso la bola. Como él ya no lleva tracción en todo este arco de circunferencia, su velocidad de giro va a ir disminuyendo. De tal forma que cuando él entra aquí en la zona de carga, hay una diferencia de velocidad considerable entre la velocidad que él necesita para estar aquí, dependiendo de la geometría del elemento, del rodamiento como tal, pistas y elementos rodantes, y la de velocidad que él en realidad lleva cuando va a entrar. Entonces, si él aquí sale a 2000 y acá entra a 1800, esa diferencia de velocidad de 200 revoluciones por minuto, él la va a tener que alcanzar muy rápido. Y lo que sucede es que el rodamiento se va a deslizar en esta parte de la entrada de la zona de carga. Y se desliza cada vez que viene un elemento rodante se va a deslizar y se va a deslizar y se va a deslizar y ese deslizamiento me va creando aquí una rugosidad mayor, me va desgastando ese pulimiento fino que viene con el que vienen las pistas de rodadura y por lo tanto por ahí empieza a desgastarse el rodamiento. Muy bien. Entonces tenemos diferentes diseños de jaulas y diferentes materiales con los cuales se fabrican las jaulas. Aquí vamos a ver ejemplos de varios diseños distintos. Entonces, por ejemplo, esta primerita. Esta es una jaula de acero para rodamientos rígidos de bolas. Esto es una jaula de acero para rodamiento oscilante de rodillo. Jaula de latón, también para un rígido de bola. Entonces aquí cambia. Chapa de acero, maquinada de latón. Incluso el precio también cambia considerablemente. Ya sabrán los usuarios finales cuando les toca comprarlo, los distribuidores cuando lo venden, la diferencia que puede haber tan grande entre un rodamiento y otro solo por el cambio de material de jaula. Aquí tenemos una jaula plástica para rodamiento de contacto angular de una hilera. Este es para el mismo rodamiento, pero ya de latón. Jaula plástica para rodamiento de rodillo cilíndrico. Jaula de textil para rodamiento rígido de bolas. No son jaulas comunes, más que todo se ven en rodamientos de precisión o en rodamientos para aplicaciones de motores de tracción de locomotoras. Esta sería la mitad de la jaula de un rodamiento de rodillos eh, cilíndricos o esféricos, más bien esféricos. Y este es un rodamiento de rodillo cilíndrico, latón, rodamiento rígido de bolas, poliamida. Entonces, básicamente son tres los materiales que se utilizan para fabricar jaulas de rodamiento, pero no solamente son estos tres. Digamos que hay otros, pero no son tan comunes. Entonces, los tres materiales con los que comúnmente se fabrican son acero, latón y poliamida. Si vieron las jaulas de latón, por ejemplo, esta jaula, bueno, aquí se hacen dos mitades, pero igual, incluso si son dos mitades, como esta pieza de aquí o esta que también se fabrican por partes, esta es una pieza y este disco que está aquí donde va remachado es otra pieza independiente. Entonces, fabricar esta pieza, por ejemplo, o esta pieza, o esto, a partir de un disco sólido de latón, es bastante costoso, eso lleva bastante maquinado, por eso es que son tan costosos los rodamientos que tienen este tipo de jaulas, no solo por el material que también es más caro, sino por el proceso de fabricación como tal, es muy demorado. Mientras que fabricar una jaula de estas, eso es por estampado, eso es con una prensa, eso sale muy rápido, o las plásticas se hacen por inyección, que también se hacen muy fácil y muy rápido. Bien, entonces vamos a ver aquí cómo es el comportamiento de cada uno de los materiales de las jaulas con respecto a diferentes condiciones. Entonces, con respecto a la corrosión, digamos que de pronto la menos conveniente es la de acero, porque el acero está hecho de hierro y carbono y el hierro se oxida, mientras que las jaulas de latón y la de poliamida no van a tener ese inconveniente. En cuanto a la velocidad, pues la más conveniente es las jaulas de poliamida, porque son las que menor coeficiente de fricción tienen, entonces permiten trabajar a mayores velocidades, menos ruido, menos desgaste, menos temperatura, y digamos que después vendrían la de latón y de acero. Ojo que no todos los rodamientos están disponibles con los tres materiales de jaula. Hay rodamientos que solo se fabrican con jaula de acero, hay rodamientos que solo con jaula de latón, hay rodamientos que solo con jaula de poliamida, así como hay rodamientos que puedes encontrar que te lo fabrican con los tres materiales o solo con dos. Depende de cada marca, depende de cada tipo de rodamiento y depende del tamaño de cada rodamiento. Bueno, en cuanto a temperatura, el acero y el latón no me limitan porque los rodamientos pues vamos a hablar un poquito más adelante acerca de sus materiales y su tratamiento térmico, pero ellos soportan
150 grados Celsius sin problema, hasta 150 grados Celsius, y digamos que el material de rodamiento como tal. Y digamos que el acero y el latón de las jaulas tampoco tienen problema con esa temperatura. Ya cuando es poliamida, como la poliamida es un plástico, el nombre completo es poliamida 6.6 reforzado con fibra de vidrio. Esta poliamida te puede trabajar hasta 120 grados continuos sin problema, pero si tenemos aditivos de extrema presión en el lubricante, los aditivos EP, ya ahí no es conveniente llevarlo hasta 120 grados, sino máximo hasta 90, porque después de 90 grados estos aditivos de extrema presión empiezan a reaccionar con el plástico de la jaula y la van desgastando, la van como desvaneciendo. Entonces, ya saben, si van a utilizar rodamiento con jaula de poliamida, pues fíjense en la temperatura de operación. Si no es más de 90 grados, no hay problema. Y si es más de 90 hasta 120, verifiquen, por favor, que no haya aditivos de extrema presión en el lubricante. Entonces, cargas de inercia. Ahí en realidad la poliamida no es muy conveniente, más que todo el latón y después sería el acero, y cuando hablo de carga de inercia me refiero a cambios bruscos de velocidad del rodamiento. De pronto altas vibraciones también. En cuanto a lubricación, ahí pues no hay una diferencia significativa con respecto al material de la jaula como tal, sino más bien al diseño de la jaula. Y por eso vieron en la diapositiva anterior y pues se dan cuenta de que los fabricantes constantemente están haciendo modificaciones a las jaulas para facilitar el ingreso del lubricante entre la jaula y el bolsillo donde el elemento rodante está alojado. Entonces, básicamente esto depende más bien del diseño de la jaula como tal y no de su material. Pues en cuanto al costo ya lo hablamos. Las jaulas de poliamida y acero pues son económicas, ya la de latón es otra cosa. Otro componente, decíamos las obturaciones. Recuerden que para algunos tipos de rodamientos tenemos la posibilidad de adquirirlos obturados, ya sea con tapa metálica, que es lo que tenemos aquí en el centro, o con el sello de caucho, ¿no? Un sello de nitrilo. Entonces tenemos tres opciones: rodamiento abierto, tapa metálica o sello de caucho. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estas dos obturaciones, cuáles son las diferencias entre una y otra, o cómo se comportan con respecto a diferentes situaciones. Entonces, aquí tenemos en la primera columna la tapa metálica y en la segunda el sello de caucho. Entonces, en cuanto a retener la grasa dentro del rodamiento, no tienen problema. Ambos tipos de obturaciones cumplen el trabajo. Contra polvo y contaminación seca, ambos son efectivos también. Ahí no hay problema. Ya cuando tenemos ambientes húmedos o atmósferas muy húmedas, ya la tapa metálica no va siendo tan recomendable porque es posible que esa humedad ingrese por aquí. Fíjense, acuérdense que este no es un sello hermético. Si tenemos chorros de agua ocasionales, ya definitivamente el rodamiento de tapa metálica no va a ser recomendable porque esa agua puede ingresar por la luz que hay entre la tapa y la pista interna. En aplicaciones donde gira la pista exterior del rodamiento, tampoco son muy recomendables los rodamientos con tapa metálica porque la fuerza centrífuga a veces hace que la grasa se escape por aquí. Y si tenemos diferencia de presión entre un lado y el otro del rodamiento, tampoco es muy recomendable el rodamiento de tapa metálica porque si tengo más presión de un lado, esa presión lo que va a hacer es que va a empujar la grasa y me la va a sacar por el otro lado. Entonces me voy a quedar sin lubricante. Entonces, básicamente, estas serían las principales diferencias y pues esto nos haría pensar de que siempre sería más recomendable un sello de caucho, pero en realidad existe una desventaja importante del sello de caucho con respecto a la tapa metálica. No sé si alguien la conoce o si se anima alguien a comentarnos cuál cree que puede ser la diferencia o la ventaja que puede tener la tapa metálica con respecto al sello de caucho. Bueno, entonces, Buenos días. Velocidad. sí, señor, la velocidad. ¿Por qué la velocidad?
Y en cuanto al ambiente, ingeniero, en que pueda estar utilizándose el rodamiento, si hay presencia de agua, es probable que el de tapa metálica tenga problemas. Correcto, eso es lo que hablábamos aquí, cuando atmósfera húmeda o chorros de agua ocasionales, el de tapa metálica no. Pero en velocidad sí nos va mejor con el de tapa metálica, porque al no haber contacto aquí, ¿ya? Al no haber contacto ahí, que es la desventaja que va a hacer que no nos sirva para estos casos o para los casos de este, si no hay contacto, no hay fricción, ¿ya? Mientras que aquí yo sí tengo fricción. Acuérdate que la pista interna está girando y este sello aquí está estático. Entonces hay una fricción constante entre el labio del sello y la pista interior mientras gira. Por eso si nosotros comparamos la ficha técnica, si nosotros compramos las fichas técnicas de dos rodamientos rígidos de bolas idénticos, solo cambiando el tipo de obturación, nos vamos a dar cuenta que el que tiene obturación de tapa metálica va a soportar mayor velocidad que uno que tiene obturación de labio. Y es precisamente por eso, por el contacto que hay aquí. Si nosotros lo ponemos a trabajar a velocidades muy altas, es posible que ya el labio se empiece a quemar aquí con la pista interna. Bien, y el otro componente, pues decíamos que cuando los rodamientos vienen obturados de fábrica, ellos traen su grasa. Esta es una ficha técnica de una grasa estándar que viene con los rodamientos. Entonces aquí vemos, pues, qué es de pronto lo más relevante de una ficha técnica de una grasa para un rodamiento. El rango de temperatura es muy importante, pero no solo el rango de temperatura, sino la temperatura de referencia o también le llaman temperatura de tiempo prolongado. Porque si nosotros nos guiamos solamente del rango de temperatura y, por ejemplo, vemos esto que dice 170 grados y mi rodamiento está trabajando a 150, por poner un ejemplo, pues a simple vista yo creo que esta me conviene, pero eh, si tú pones a trabajar esa grasa, vas a tener que hacer el cambio de grasa con mucha frecuencia, vas a tener que gastar mucha grasa, a diferencia si utilizas una grasa que tenga una temperatura de referencia mayor o igual que la temperatura máxima a la que trabaja el rodamiento. La viscosidad base también es muy importante porque de la viscosidad, mejor dicho, la viscosidad se escoge con base en, no solamente en la carga que está soportando el rodamiento, en realidad la viscosidad va a depender de la carga que está soportando, de la velocidad que está manejando el rodamiento y del tamaño del rodamiento. Con eso uno puede definir, bueno, y la temperatura de trabajo, con eso uno puede definir cuál es la viscosidad base que necesita a 40 grados, que es la viscosidad ISO VG. Otra característica importante son los aditivos. ¿Ya? Como ven aquí no hay aditivos EP de los que yo les hablaba ahorita porque esta es una grasa para un rodamiento rígido de bolas y normalmente esos rodamientos no utilizan ese tipo de aditivos porque no manejan cargas muy altas. Y la consistencia también, la consistencia es como el grado de dureza de la grasa. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de lubricación de rodamientos. Y pues para rodamientos normalmente la consistencia que se utiliza es entre 2 y 3. Más común la 2 que la 3. Este es un detalle bastante útil que nos entregan algunos fabricantes de rodamientos o de grasas para rodamientos. Y es para que tengamos un primer indicio si esa grasa me puede servir o no. Y esto es simplemente un factor de la velocidad de giro en revoluciones por minuto multiplicado por el diámetro medio del rodamiento en milímetros. Entonces, lo que me dé ahí, si es un rodamiento de bolas o rodillos, ya yo sé que máximo 500.000 me servirá esta grasa para, si ese factor me da máximo 500.000 y si es otro tipo de rodamiento, máximo 200.000. El diámetro medio es la suma del diámetro del agujero más el diámetro exterior dividido entre 2. Bueno, ¿preguntas hasta acá? O entramos ya a la parte de nomenclatura. ¿Podría repetir esa fórmula? El diámetro medio del rodamiento es igual al diámetro del agujero más el diámetro exterior, o sea, del diámetro exterior, entre 2. Ese sería el diámetro medio del rodamiento. Muy bien. Listo, Entonces gracias. vamos a empezar a hablar de lo que es la nomenclatura de los rodamientos. Podríamos decir que los rodamientos están
divididos en dos grupos: rodamientos normalizados o rodamientos estándares, que digamos que es la gran mayoría de las aplicaciones, de pronto un 95% o más, y rodamientos no normalizados o no estándares. Entonces nos vamos a centrar en lo que son los rodamientos estándares. ¿Cómo es la nomenclatura de un rodamiento estándar? Porque los que no son estándares, la nomenclatura tampoco es estándar. Entonces, primero que todo, ¿qué es lo que hace que un rodamiento esté normalizado o sea estándar? Los rodamientos tienen que cumplir con ciertas tolerancias, no solamente tolerancia, sino dimensiones nominales, tanto el agujero, diámetro exterior, el ancho y el radio de curvatura, que lo vamos a ver ahorita. Pero les voy a mostrar un ejemplo antes de lo que sería un rodamiento no normalizado. Entonces, por ejemplo, este rodamiento que tenemos aquí es un rodamiento de 4 hileras de rodillos cónicos. Y vemos aquí, por ejemplo, la referencia del rodamiento. Es una referencia que en realidad lo que tengo ahí es un número de plano. Yo no tengo gran información a partir de la referencia de un rodamiento que no es estándar. Entonces los fabricantes muchas veces lo que hacen es darle un número de plano. ¿Cómo nace un rodamiento no estándar? Por ejemplo, un fabricante de máquinas está diseñando, está haciendo un diseño para su máquina. En este caso, por ejemplo, este rodamiento que tenemos ahí es de un molino de cemento, un molino vertical. Cuando llegan a la etapa del diseño de seleccionar los rodamientos, pues ellos primero se van al catálogo general de rodamientos y miran qué rodamientos del catálogo estándar les puede funcionar. Si no hay ninguno que pueda servirles para su aplicación por las cargas, velocidades y quién sabe qué otras condiciones de trabajo, pues ellos se remiten a un fabricante de rodamientos, les piden que por favor le diseñen un rodamiento para su aplicación, lo cual hace el fabricante y le da el número de plano. Así es como nacen básicamente estos rodamientos. Bien, ahora los rodamientos estándares, como les decía antes, se estandarizan sus dimensiones exteriores para garantizar que independientemente de la marca del rodamiento, el rodamiento case en la máquina, ya tenga las mismas dimensiones exteriores e incluso las tolerancias también están estandarizadas. ¿Cuáles son entonces las dimensiones que se estandarizaron de los rodamientos? Diámetro del agujero, que siempre se denomina con D minúscula; el diámetro exterior del rodamiento, que siempre se denomina con D mayúscula; B larga mayúscula viene siendo el ancho del rodamiento. Para los casos en los que hay diferencia de ancho entre la pista interna y la pista externa, entonces ahí la C mayúscula hace referencia al ancho de la pista externa. Pero en la gran mayoría de rodamientos tenemos el mismo ancho tanto en la pista interna como en la externa. Ojo, no en todos. Y la otra dimensión que se estandarizó fue este radio de curvatura de aquí, el radio de los bordes de las pistas del rodamiento. Y ese radio es muy importante porque ese radio sirve para dos cosas. Primero, para evitar que hayan concentraciones de esfuerzo. Si los fabricantes maquinaran esto recto, igual que en un eje, si lo maquinamos recto es muy quebradizo, es muy fácil que se parta por ese ángulo recto. Entonces, por eso se fabrican con este radio de curvatura, para evitar las concentraciones de esfuerzo. Y lo segundo es para que él pueda asentar bien en el eje, en el apoyo axial del eje. Si yo, por ejemplo, tengo el eje aquí, el eje siempre lo debo maquinar de tal forma que este resalte del eje sea o igual o un poco más pequeño que el del rodamiento, para que el rodamiento pueda llegar hasta el tope y hacer contacto con el borde del eje, que es quien le va a dar el apoyo axial al rodamiento. Bien. Entonces, en un rodamiento estándar, su nomenclatura puede estar formada por tres partes: prefijo, código básico y sufijo. Entonces, el prefijo y los sufijos nos indican ciertas características del rodamiento. El código y los prefijos y los sufijos no son estándares entre marcas. Hay algunos prefijos y sufijos que sí pueden coincidir entre marcas, pero como les dije antes, eso no está estandarizado. Los códigos básicos sí están estandarizados, y el código básico a mí me indica qué tipo de rodamiento es, me indica cuál es el tamaño de su agujero y me da una cierta idea de otras características que puede tener. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otro ejemplo: rodamiento 230-34, CCK, W33. Prefijos y sufijos no siempre van a estar presentes. Los prefijos no son tan comunes, los sufijos son comunes que los tengamos, pero es posible que nosotros tengamos un rodamiento cuyo código básico sea la referencia completa. Por ejemplo, un rodamiento 6310, así tal cual. Si nosotros le quitamos este 2Z, sería la referencia completa del rodamiento.
Ya no tendría sufijos, no tendría, como les digo yo, el apellido, porque el apellido o los sufijos pues, son los que nos indican ciertas características, como por ejemplo en este caso 2Z me indica que tiene dos tapas metálicas, una a cada lado. La K me indica que el agujero es cónico. El W33, ciertas características como la ranura de lubricación y los orificios. Aquí en otra marca, la E, que es un diseño reforzado, TB, que es poliamida, en la jaula, juego radial C3. Ahora, entonces, el código básico como tal se puede componer o se puede descomponer en dos partes, el código de agujero y la serie del rodamiento. Y la serie del rodamiento se compone de dos partes también, tipo de rodamiento y las series dimensionales. Y las series dimensionales también pueden ser dos, serie de ancho y serie de diámetro. Entonces, la referencia como tal, ya dejando de un lado el prefijo sufijo, es decir, el código básico, yo tengo el código de agujero, que normalmente son los dos últimos dígitos, pero hay excepciones, y lo que me queda a la izquierda del código de agujero, que pueden ser dos o tres dígitos, va siendo la serie. Y en esa serie yo tengo un dígito, me va a indicar qué tipo de rodamiento es, el otro dígito es la serie de ancho, y el otro dígito va a ser la serie de diámetro. Entonces vamos a verlo ahora con algunos ejemplos. Entonces, rodamiento 24160 CAK30W33. Tengo código básico en negro y lo que tengo en verde van a ser los sufijos. No tengo prefijos en este caso. Entonces, el código básico lo voy a descomponer en código de agujero, que son los dos últimos dígitos, y lo que me queda a la izquierda, como les comenté antes, va a ser la serie del rodamiento. Del código de agujero yo puedo conocer cuál es el diámetro del agujero del rodamiento. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Y de la serie yo puedo saber qué tipo de rodamiento es, que es lo que me indica el primer dígito. El segundo dígito va a ser la serie de ancho, que simplemente me va a dar una idea de la proporción que hay entre el tamaño del agujero y su ancho, pero no me da un valor. La única dimensión que yo puedo conocer del rodamiento a partir de su referencia es el tamaño del agujero. Las demás medidas debo buscarlas en el catálogo. Y el tercer dígito me va a indicar la serie de ancho. Igual que la serie de diámetro, simplemente me da, perdón, la serie de diámetro, igual que la serie de ancho, me va a dar una noción de cuán grande es el rodamiento por fuera, es decir, su diámetro exterior, comparado con el diámetro del agujero. Muy bien. Entonces, importante esta nota de aquí. Tanto las series de ancho como las series de diámetro empiezan por el 8, donde 8 es la más pequeña. Y luego sigue la serie 9, 0, 1, 2, 3, 4. Van aumentando en esta dirección. 8 es la más pequeña, 9 es más grande que el 8, 0 más grande que el 9, 1 más grande que el 0 y así sucesivamente. Otro ejemplo, rodamiento RNU 1052MA. R es un prefijo. En este caso, ese prefijo, si nosotros pedimos el rodamiento así con la R, entonces me va a venir todo el rodamiento menos la pista interna. Ya me va a venir la pista externa con los elementos rodantes. Hay otro ejemplo que es L, en vez de R, la L de Luis, y ahí es al revés, ahí me vendría solamente la pista interna. Bien, entonces NU 1052, código básico, EMA, sufijos. Más adelante vamos a hablar de algunos sufijos. No voy a ahondar mucho en sufijos porque, como les comenté ahorita, no son estándares entre marcas. Les voy a hablar de unos pocos que de pronto sí coinciden y de algunos sufijos relevantes de Steyr. Entonces, los dos últimos dígitos, código de agujero, lo que me queda a la izquierda es la serie del rodamiento. Entonces, en este caso, ya no es un dígito, sino que tengo un par de letras que me indican el tipo de rodamiento. En realidad, con la N, ya yo sé que es un rodamiento de rodillo cilíndrico. La U me indica como qué clase de rodamiento de rodillos cilíndricos es, porque acuérdense que hay diferentes clases de rodamientos de rodillos cilíndricos. Está el NU, está el N, NJ, NUP, NN, NNU, y de pronto más que se me escapen ahí. Bien, entonces, el segundo dígito
sería la serie de ancho y el tercero la serie de diámetro. Otro ejemplo, rodamiento 7311 BUA. Entonces aquí, ¿qué cambia? Código básico 7311, código de agujero sería 11, lo que me queda a la izquierda sería la serie. Pero aquí ya cambia un poquito porque ya no tengo 3 dígitos en la serie, solamente tengo 2. Entonces el primer dígito sigue siendo el tipo de rodamiento, siempre será así. Siempre el primer dígito me indica qué tipo de rodamiento es. Ya yo sé que todos los rodamientos que comiencen por 7 son rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera. El 3, que sería el segundo dígito, ya no es la serie de ancho, sino que es la serie de diámetro. Y la serie de ancho viene implícita y sería 0. Aquí un cuarto ejemplo, y aquí la diferencia que vemos es que el código básico solamente tiene 3 dígitos, ya no tiene 4 ni 5. Entonces, cuando es así, el código de agujero ya no son los 2 últimos dígitos, sino que es solamente el último dígito. Y ese dígito ya me va a indicar cuál es el diámetro del agujero en milímetros. Esa es una de las excepciones a la regla. Ahorita vamos a ver la regla general y todas sus excepciones para poder determinar cuál es el diámetro del agujero del rodamiento. Entonces ya sabemos, si tenemos solo 3 dígitos en el código básico, el último dígito es el código de agujero, lo que me queda a la izquierda es la serie del rodamiento. En este caso, en la serie de 62, el primer dígito me indica qué tipo de rodamiento es, rígido de bolas, porque comienza por 6. El segundo va a ser la serie de diámetro. Acuérdense que la serie de ancho entonces se asume como 0, que viene implícita. Muy bien. Entonces, aquí hay un ejemplo también de cómo puede cambiar los sufijos de un rodamiento dependiendo de la marca. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en Steyr, el rodamiento 6218 2RS, el 2RS va a indicar obturaciones de caucho, una a cada lado del rodamiento, es decir, el rodamiento viene sellado con su grasa y sellos de caucho. Esa misma característica en la marca NTN la designan como LLU, en SKF como 2RC1, en SKDDU y así distintas marcas pueden tener diferentes sufijos para la misma característica. ¿Ok? Bien. Hay algunas páginas donde nosotros podemos buscar intercambiabilidad. Por ejemplo, entramos aquí y él nos arroja aquí como unas tablas de equivalencia. ¿Ya? Aquí está el parte número en SK, SKF tiene varias marcas y acá podemos ver las equivalencias de los diferentes, ¿ya? Para diferentes tipos de rodamiento. Bueno, entonces, ¿cómo determinamos el diámetro del agujero del rodamiento? Entonces, la regla general, perdón, bien. Entonces, la regla general me indica que si el agujero del rodamiento está entre 20 milímetros y 480 milímetros incluidos, entonces ahí aplica la regla de multiplicar por 5 los 2 últimos dígitos. Ejemplo, rodamiento 6204, 4 por 5, 20 milímetros. Ese es el diámetro del agujero del rodamiento. Rodamiento 231,84, 84 por 5, 420 milímetros. Ese es el diámetro de su agujero. Y así con todos los demás ejemplos. ¿Ya? Eso es para códigos de agujero desde el 04 hasta el 96. Es decir, rodamientos cuyo código básico sea de 4 o 5 dígitos y su código de agujero esté entre 04 y 96. Es decir, que termine en 04 o hasta 96. La regla número 2 es cuando tenemos diámetros de agujero
menores que 20 desde 10 milímetros. O sea, desde 10, pero menos que 20 milímetros. Y en esos casos, em, son estos valores que ya son fijos y como quien dice, eso hay que aprendérselo de memoria. Entonces, si el código de agujero es 00, el diámetro son 10 milímetros. Si es 01, el diámetro son 12 milímetros. Para el código de agujero 02 son 15 y para el código de agujero 03 son 17 milímetros. Bien. Entonces, es simplemente aprendérselo 00, 01, 02 y 03. Ya yo sé que del 00 al 03 son 10, 12, 15 y 17. Eso hay que aprendérselo. Y eso pues es válido, como les digo, para cualquier marca, siempre que sea un rodamiento estándar. La tercera regla es para rodamientos que tienen tamaño de agujero menor a 10 milímetros y es cuando tenemos solamente 3 dígitos en el código básico. Por eso es muy fácil de identificar. Si yo tengo solamente 3 dígitos en el código básico, ya sabemos, el último dígito viene siendo el diámetro de un agujero en milímetros. En este ejemplo son 6 milímetros. Lo que me queda a la izquierda es la serie. Ya, ahí no tengo que hacer ninguna multiplicación ni aprenderme nada de memoria. Y la última regla es cuando los rodamientos que tienen más de 480 milímetros de agujero, ya en esos casos, en la referencia del rodamiento, en el código básico, viene marcado su diámetro de agujero directamente. Ya viene un slash o una barra y después de la barra va a venir el diámetro de agujero en milímetros. Es decir, este es un rodamiento de la serie 241 con agujero de 710 milímetros. El 2 viene siendo el tipo de agujero, el 4 la serie de ancho y el 1 la serie de diámetro. Aquí tenemos un gráfico que nos representa rodamientos oscilantes de rodillos. También le llamamos rodamiento de rodillos esféricos o rodamiento de rodillos a rótula o rodamiento de oscilante de doble hilera de rodillos. Hay muchas formas que se le llaman a este rodamiento. Y vemos que tiene el mismo diámetro de agujero porque están sobre el mismo eje, pero miramos también cómo cambian sus dimensiones exteriores, tanto el diámetro exterior como el ancho del rodamiento a medida que yo paso de una serie a otra. Entonces, cuando yo cambio solamente la serie de ancho, como está pasando aquí, por ejemplo, aquí la serie, vamos a cambiar un 222 con un 232. Ya, solamente cambia la serie de ancho. Aquí es 2 y aquí es 3. Entonces solamente cambia el ancho. Pero cuando yo cambio la serie de diámetro, por ejemplo, si yo comparo el 222 con el 223, me doy cuenta que cambia no solamente el diámetro exterior, sino que también cambia el ancho. ¿Ok? Entonces, si solo cambia la serie de ancho, solamente cambia el ancho. Por eso es que ustedes a veces se dan cuenta que en una misma chumacera podemos poner diferentes rodamientos. Porque si el rodamiento tiene el mismo diámetro exterior y solamente cambia el ancho, nosotros podemos ajustar axialmente el rodamiento con anillos de diferente ancho, anillos de fijación de diferente ancho. Entonces hay chumaceras donde yo le puedo colocar un 222 o un 232, obviamente con el mismo tamaño de agujero. Bueno, entonces, con base en lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuál de estos rodamientos creen ustedes que tiene mayor diámetro exterior? ¿Quién se anima y nos comenta? ¿Cuál de esos rodamientos tiene más diámetro exterior? Según la norma, iguales. Diámetro de agujero iguales, porque todos tienen código de agujero 14. Estos rodamientos todos tienen 70 milímetros de agujero. Pero el diámetro exterior va a depender de la serie de diámetro. ¿Ya? Acuérdense aquí, tengo el mismo diámetro de agujero, pero miren la serie. Por ejemplo, esta serie de diámetro 0, serie de diámetro 1, serie de diámetro 2. Ya, van cambiando las series de diámetro. Cambia el diámetro también. Si cambio la serie de ancho, cambia el ancho. Entonces aquí, ¿cuál de estos tendrá mayor diámetro 3314. exterior? ¿Perdón? Sería el 3314, el de mayor diámetro exterior. El último. Este. Sí, señor. Sí, ¿Por señor. qué?
¿Por qué piensa como usted que es ese? por la nomenclatura de los primeros números De la Ah, serie. sería el de la serie. 32014. Bueno, vamos a analizar lo que nos dice el compañero. Este rodamiento, bueno, el primero es el tipo, el segundo dígito serie de ancho y el tercero es 32. la serie de diámetro. Este rodamiento tiene serie de ancho 3 y serie de diámetro 1. ¿Ok? Entonces, si nosotros comparamos todos los rodamientos que están aquí, nos damos cuenta que el que tiene mayor serie de diámetro es ¿cuál? ¿Cuál es la mayor serie de diámetro entre estos rodamientos? 32,914. ¿Cuál? 32,914. 32,914. ¿Seguros? Vamos a volvernos un poquito. Están cerca, 32,314. pero ¿de qué? ¿Dónde fue que vimos eso? ¿Aquí? No. 32,314. Hola, hola, 32,314. 32,314. El 8, la más pequeña, después 9, 0, 1, 2 y así. Eso, aquí estaba la nota. Creo que es aquí donde está la nota. Fíjense, las series de ancho y de diámetro comienzan por el 8, que es la más pequeña, seguidas por 9, que es más grande que el 8, 0 más grande que el 9, y así sucesivamente. Fíjense, 8 es la más pequeña y 4 es la más grande. Entonces, en este caso, este es el rodamiento que tiene la serie de diámetro mayor. Por lo tanto, ese es el rodamiento que tiene mayor diámetro exterior. ¿Ok? Acuérdense, la serie, sí, el 9 es un número mayor que el 3 y el 0 es menor que el 3, pero en rodamientos, en las series, el 8 es la más pequeña, luego viene 9, luego 0 es más grande, 1 es más grande que el 0 y así sucesivamente. No me pregunten por qué lo trataron de enredar así, pero lo único que yo me imagino, porque nadie me lo ha dicho, es que inicialmente sacaron las series de pronto del 0 al 4 y después no, vamos a hacer unos pequeños, más pequeños. ¿Cómo hacemos? Pongámosle 9 y después 8 y seguimos para abajo. Es lo único que se me ocurre, pero no sé la historia de cómo nació eso. Bien, aquí tenemos otro ejercicio. Vamos a indicar cuál es el diámetro de agujero de estos rodamientos. Entonces, necesito que ustedes me ayuden aquí. 6302. ¿Qué diámetro de agujero tiene? 10. Primero, aplica la regla general. Sí. ¿Multiplicamos por 5 o no aplica? Yo multiplicaría por No 5. aplica. Sería 10. Acuérdense que la regla general aplica para códigos de agujero de 0,4 hasta el 96. Es decir, 0,2 para diámetro diámetros de 15. agujero de 20 a 480 milímetros. Si yo multiplico 2 por 5 me da 10. No aplica la regla ahí. ¿Ok? No, Del ese es 0,0 15. hasta el 0,4, del 0,0 al 0,3 son valores fijos. 10, 12, 15 y 17. Por lo tanto, este rodamiento tiene 15 milímetros de agujero. Y aquí, el 608, 8 milímetros. 8 8. milímetros, así es. Entonces aquí tenemos el código de agujeros, viene siendo el último Uy, dígito, ya es lectura directa, la serie es la serie 60. Y este rodamiento, 630 milímetros. correcto, 630 milímetros de agujero. Normalmente los que trabajamos con rodamientos todos los días y vemos una barra y después un número, eh, hace que nos emocionemos un poquito porque ya sabemos que estamos hablando de algo interesante. Bien, este aplica la regla. Sí, se 70, aplica. 70. Correcto, sí aplica. No, Entonces es solo multiplicar 14 por 5, 70. Aquí aplica, 68 por aplica, ¿verdad? Sí aplica porque está entre 0,4 y 96, 68 por 5, 340.
¿Y este? 17. Ah, ok. Muy bien, 17. Acuérdense, 10, 12, 15 y 17. No me digan 15 porque entonces estaríamos aquí en conflicto con el de arriba. ¿Ok? Acuérdense que 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 y 0, 3 son valores fijos que hay que aprendérselos ya. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de lo que es el juego radial. El juego radial es simplemente el espacio o la holgura que hay entre los elementos rodantes y la pista de rodadura cuando el rodamiento está en reposo. ¿Ya? Normalmente cuando uno monta un rodamiento, ese juego radial se reduce porque hay interferencia ya sea entre la pista interna y el eje o entre la pista externa y el housing o a veces en ambos casos. Entonces, cuando el juego radial es normal, ese juego no viene marcado en el rodamiento, pero si es un juego radial diferente al normal, por ejemplo un C2 que es más pequeño que el juego normal, ahí viene marcado, o un juego C1 que es más pequeño que C2, también vendría marcado. Y tenemos también opciones de juego radial mayores que el normal. C3, por ejemplo, que es mayor que el normal, C4, que es mayor que C3, C5, o si se pide bajo pedido, también se podría hacer con juegos radiales especiales mayores que estos. Bien. Hay algunos sufijos, por ejemplo, para casos puntuales como rodamientos de bolas de contacto angular apareados. Em, si ustedes ven un rodamiento con esta nomenclatura o con este sufijo UA, saben que son rodamientos para trabajar apareados, no es un rodamiento aislado, sino que debe ser colocado con otro eh, de referencia exactamente igual. Y lo que nos indica UA es que cuando los rodamientos se colocan así, como lo vemos aquí, ya sea cara contra cara o espalda contra espalda, ellos van a quedar con un ligero juego axial. ¿Ya? En los rodamientos de contacto angular lo que se controla ya no es el juego radial, sino el juego axial como tal, porque acuérdense que estos rodamientos más que todo están diseñados para cargas axiales. Ellos soportan carga radial también, pero más que todo se utilizan para cargas axiales. Podemos tener también sufijos para diferentes materiales o diseños de jaula. Aquí los estoy mostrando los más comunes, por ejemplo, el sufijo P. em, Se refiere a jaula de poliamida, la M al material de la jaula latón, J acero. Si no tiene si no tiene ningún sufijo, el rodamiento que me indique su material de jaula es porque la jaula es en acero. Por ejemplo, esta sería una de latón, esta es poliamida. Y hay sufijos que se agregan al material de la jaula para indicar el guiado de la jaula, es decir, de dónde está ella guiada. En este caso, MA. La A me indica que está agarrada de la pista exterior, ahí es donde tiene el guiado de la jaula, si lo ven aquí. Y la M que es de latón. Puedo tener también MB, la B me indica que el guiado es por la pista interior, como lo vemos aquí. Yo tengo la jaula aquí, está guiada por la pista interior. No está agarrada ni fija como tal, porque eso no está soldado, no está adherido ahí, simplemente está guiada por la pista. Bueno, los sufijos por obturaciones, ya sabemos si son de caucho, 2RS, si es la tapa metálica, 2Z. Podemos tener también con un solo sello de caucho, en ese caso no sería 2RS, sino solamente RS, lo mismo que la tapa metálica. Nosotros podemos pedir el rodamiento con una sola tapa metálica también, si lo queremos, y sería Z solamente, no 2Z. Si se pide con una sola obturación, sea tapa metálica o sello, no viene lubricado el rodamiento, viene solo con esa tapa o ese sello, pero no viene con grasa. Más que todo se utiliza para motores eléctricos, pero em, como no es tan comercial el rodamiento de un solo sello, pues lo más común es que se pida sellado, uno le quita el otro sello y pues les recomiendo que si no van a utilizar la misma grasa que viene con el rodamiento y la van a mezclar con otra, es preferible que retiren toda la grasa del rodamiento antes de que empiecen a lubricar con la otra porque hay muchos problemas de compatibilidad entre grasas. Lo vamos a hablar cuando veamos la lubricación de rodamientos. Lo que es la calidad de un rodamiento como tal, pues depende de muchos factores. El material, incluso aunque el material está estandarizado, pues la calidad del material también tiene que ver, dependiendo cuántas inclusiones tenga, el porcentaje de inclusiones que tenga o contaminantes que tenga el acero como tal. El diseño del rodamiento, por supuesto que también
es un factor de calidad. La tolerancia, el pulimiento de las pistas de rodadura. Por ejemplo, aquí vemos una diferencia entre un rodamiento estándar y uno de mayor, perdón, uno estándar y uno acá de mayor pulimiento. La precisión. Esto es, por ejemplo, lo que les hablaba del diseño. O sea, hacen diseños, por ejemplo, aquí del borde para que el contacto entre el rodillo cónico y el borde no sea muy perjudicial, no sea muy grande. Entonces, todos esos detallitos van sumándole. El tratamiento térmico, por supuesto que también. Ahorita les hablo un poquito de los tratamientos térmicos que se le aplican a los materiales de los rodamientos, pero todas estas cositas van sumando a lo que es la calidad de un rodamiento. Otro sufijo relevante, la K, agujero cónico de 1 a 12, como lo vemos aquí. ¿Ya? 1 a 12 se refiere a que por cada 12 milímetros de ancho, el orificio va a aumentar 1 milímetro. Esa es la relación que hay. Por cada 12 milímetros de ancho va a aumentar 1 milímetro el agujero del rodamiento. ¿Ya? Un ejemplo sería un rodamiento 231/44 CAKW33. Yo veo la K, ya yo sé que es un rodamiento con agujero cónico, que es la conicidad 1 a 12, que es estándar. Hay otra conicidad estándar que es la K30, que es más leve. Entonces, en ese caso, el rodamiento vendría marcado con K30. Como vemos aquí, un ejemplo, un rodamiento 240/60 CAK30W33. Principalmente son rodamientos de la serie 240 o 241 los que vienen con este tipo de conicidad, que son rodamientos bastante anchos en relación pues, con su diámetro. Otro sufijo relevante es esta N, se refiere a la ranura que tenemos aquí a veces en los rodamientos para colocarle el anillo de fijación. Bueno, entonces hablábamos ahorita del material de los rodamientos. El rodamiento está hecho, los rodamientos estándares están hechos de un acero que es el SAE 52100. En norma ISO se llama 100 cromo 6 y está compuesto un 97% de hierro, con sus principales aliantes siendo el cromo 1.6%, luego el carbono 1%, manganeso 0.4%. En realidad yo redondeé aquí porque hay otros aliantes en proporciones mucho más pequeñitas, pero digamos que estos son los principales aliantes. Entonces, es un acero al carbón, tiene algo de cromo, sí, está muy lejos de ser un inoxidable. De hecho, hay rodamientos con acero inoxidable. Para que llegue a ser inoxidable el acero, tiene que contener por lo menos el 12% de cromo. Y lo que sucede es que cuando ya un acero tiene tanto cromo, su resistencia también disminuye. Entonces, por eso es que los rodamientos de acero inoxidable no tienen las mismas capacidades de un rodamiento con este acero que es el estándar. El tratamiento térmico que se les aplica, en la gran mayoría de los casos, no en todos, porque en algunos casos requieren de un tratamiento diferente, pero en la mayoría de los casos es el tratamiento de templado y revenido. El templado consiste en calentar la pieza a una alta temperatura, 600, 700 grados, algo así, luego lo enfrían rápidamente y eso hace que el metal se ponga bastante duro. Eso es lo que le llamamos el temple. Y después el revenido consiste en calentarlo hasta una temperatura más baja y se deja enfriar lentamente y eso lo que hace es aliviar pues, las tensiones internas que hayan quedado en el material. Entonces, con este material, con este acero y ese tratamiento térmico, se va a conseguir una microestructura que se llama martensita. Hay diferentes tipos de microestructuras del acero. Dependiendo de cómo esté distribuido el carbono dentro de él, va a ser el tipo de microestructura. Entonces, en los rodamientos que se les hace el templado y revenido, la microestructura es de martensita, que es la microestructura más dura que hay. Los rodamientos tienen una dureza entre 58 y 64 Rockwell C. Digamos que son bastante duros. Es decir, si uno va a maquinar un rodamiento, eh, eh, pues no para ponerlo a trabajar, obviamente, porque si lo maquinas ya esa pieza no te va a servir. Pero si tú lo intentas maquinar, te vas a dar cuenta que el mismo buril que utilizas normalmente para un eje probablemente no te sirva para el rodamiento, o vas a necesitar uno un poco más duro. Y pues con esta combinación de materiales y tratamiento térmico, los rodamientos, como les dije antes, son estables térmicamente hasta 150 grados. En algunos casos y para algunas series, los hacen estables térmicamente hasta 200 grados, como los rodamientos oscilantes de rodillos. Bien, bueno, los manguitos. Tenemos dos tipos de manguitos.
las nomenclaturas pueden cambiar entre marcas y los dos tipos de manguitos son manguito de montaje, que es el que tengo aquí a la izquierda, y manguito de desmontaje, que es el que tenemos aquí a la derecha. Normalmente las nomenclaturas de manguitos de montaje comienzan por H y luego sigue un número, y los de desmontaje comienzan por AH. ¿Ok? También existen los manguitos hidráulicos, ya sea de montaje o de desmontaje, y los manguitos hidráulicos no son más que estos mismos manguitos, pero se les hace una ranura y un orificio. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, aquí hay un orificio. Por este orificio se les inyecta aceite y por la ranura sale el aceite, y es lo que se hace para facilitar ya sea el montaje o el desmontaje. Bien. Aquí tenemos ejemplo de un manguito hidráulico. Las series siempre se mantiene. Perdón, el código de agujero siempre se mantiene. Si yo tengo este rodamiento, 22248 CAKW33, ya yo sé que es agujero cónico por la K, el manguito va a mantener el mismo código de agujero del rodamiento. Ya no necesariamente la misma serie, pero sí el código de agujero. Entonces aquí tenemos para manguito de desmontaje un ejemplo de este rodamiento, un 24128. K30 W33, yo necesitaría este manguito de montaje, un AH24128. Entonces, no siempre uno puede deducir fácilmente la referencia del manguito a partir de la referencia del rodamiento, a menos que uno ya tenga experiencia, ya haya lidiado mucho con eso. Pero yo les recomiendo que más bien busquen en el catálogo o en la página web del fabricante, de cualquier fabricante de rodamiento, porque eso tampoco va a cambiar de un fabricante a otro, cuál es la referencia del manguito, dependiendo de la referencia del rodamiento. Entonces aquí tengo un ejemplo, rodamiento 22222 CAKW33, que va con su manguito H322, la tuerca. Normalmente la tuerca y la arandela viene incluida en el manguito de montaje, si es con manguito de montaje. Entonces la referencia de la tuerca sería KM22 y la arandela MB22. Fíjense que el código de agujero siempre se va a mantener. Pues como dato curioso, de pronto para los que no lo sabían, los manguitos de desmontaje no incluyen ni la tuerca ni la arandela, viene el manguito solo. Por lo menos en algunas marcas es así. Bien, aquí hay algunos sufijos relevantes de Steyr. Entonces vemos, por ejemplo, sufijo A, si son rodamientos de bolas de contacto angular, me indica que su ángulo de contacto es 30. El ángulo de contacto que comúnmente se maneja para rodamientos de bolas de contacto angular es de 40, por eso ustedes ven mucho el sufijo B en ese tipo de rodamientos, por ejemplo, un 7311 B, ya yo sé que es de contacto angular, con un ángulo de contacto de 40 grados. AC tiene un ángulo de 25 grados. C2, huevo radial más pequeño que el normal. C3 más grande que el normal. C4 más grande que C3. El CA es para rodamientos oscilantes de bolas y me indica que tiene jaula maciza de latón. El CC lo mismo para rodamientos oscilantes de rodillos, también se utiliza, pero en este caso chapa de acero. DF, rodamiento de rodillos cónico que viene pareado, es decir, para colocar en pareja, cara contra cara o espalda contra espalda. Construcción interna optimizada. F80 son sufijos para rodamientos oscilantes de rodillos que se utilizan en zarandas. Tiene unas características especiales de juego radial y tolerancias. J, ya sabemos que es material de la jaula, en este caso chapa de acero. K, agujero cónico de 1 a 12. K30, conicidad 1 a 30. 2LS, rodamiento de rodillo cilíndrico que tiene completo de rodillos. M, jaula maciza de latón. MA, lo mismo, guiada por la pista exterior. MB, guiada por la pista interior. N es la ranura para colocar el anillo de fijación. NR es la ranura que incluye el anillo de fijación. N2 son rodamientos de 4 cilindros o 2 muescas de retención en el anillo interior. Rodamientos de 4 puntos de contacto, más bien. P, jaula de poliamida. 2RS, ya sabemos que son los sellos. UA, ligero juego axial para rodamientos de contacto angular. V, rodamientos de rodillos cilíndricos sin jaula, es decir, lo que le llamamos full complement. W33, rodamiento de rodillos a rótula con la ranura en la pista exterior y los 3 orificios para la lubricación. Y 2Z serían las tapas metálicas, una a cada lado. Ya sabemos que esta es una obturación que tiene una luz ahí, tiene un intersticio, no es hermética.
Vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de rodamientos. Si tienen alguna pregunta, aprovechamos y la hacemos ahorita. Si no, pues Sí, señor, continuamos. una pequeña pregunta. Dígame. De pronto, cuando los rodamientos son, pues en la marca Seir, cuando son en acero inoxidable, o sea, ¿qué nomenclatura le tendrían ahí? ¿No son SC como en otras marcas? Normalmente es el prefijo S. Listo, gracias. Sí, vale. Muy bien. Entonces podríamos clasificar los rodamientos en dos tipos. Rodamientos radiales, que es lo que tenemos de esta línea hacia arriba, todo lo que está aquí. Rodamientos axiales, que es lo que está abajo. Pero también los podríamos clasificar en rodamientos de bolas y rodamientos de rodillos. Aquí tenemos rodamientos radiales de bolas, rodamientos radiales de rodillos, igual para los axiales, axiales de bolas y axiales de rodillos. Se dice que un rodamiento es axial cuando la mayor carga que él soporta es en el sentido axial, lo mismo que los radiales, porque puedes tener rodamientos radiales que te soportan axial y viceversa, axiales que te soportan radial. Pero la mayor carga que él soporta, entonces ahí, así se va a considerar el rodamiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primer tipo de rodamiento rígido de bolas. Digamos que este es el pan caliente. Son rodamientos muy versátiles porque manejan carga radial. También te pueden soportar, aunque moderadamente, cargas axiales, pero en ambas direcciones. Están disponibles en una gran amplia gama de tamaños. Soportan altas velocidades. Están disponibles también o en forma obturada, ya sea con tapa metálica, con sello de caucho. Los hay de una hilera, de dos hileras. No soportan desalineamiento. Los únicos rodamientos que están diseñados para soportar algo de desalineamiento son los rodamientos oscilantes de rodillos o los oscilantes de bolas, ya sean radiales o axiales. De resto, los rodamientos son muy susceptibles a sufrir por el desalineamiento, sobre todo si son de rodillos cilíndricos. Bien. Rodamientos de 4 puntos de contacto. Estos rodamientos están diseñados para soportar altas cargas axiales en ambas direcciones. Soportan muy poco o casi nada de carga radial. Ellos vienen despiezables en la pista interna, como ven, vienen en dos mitades. De hecho, por eso se le llama de 4 puntos de contacto. Vamos a verlo aquí. Ah, pensé que tenían otra diapositiva. Déjenme ver si lo tengo acá. Sí, quiero que lo veamos aquí. Se le llama de 4 puntos de contacto porque, como ven, y como yo les decía antes, recuerdan que la pista de rodadura, ya, el radio de curvatura de la pista de rodadura es mayor que la del elemento rodante. En realidad, en estos rodamientos el contacto lo hacen estos 4 puntos, por eso es que se llama rodamiento de 4 puntos de contacto. Y ese rodamiento puede soportar altas cargas axiales en ambas direcciones, que es lo que lo diferencia de un rodamiento de contacto, de bolas de contacto angular. Acuérdense que el de contacto angular solo soporta carga axial en un sentido, este me lo soporta en ambos sentidos, pero soporta mucho menos carga radial que un rodamiento de bolas de contacto angular. De pronto ahí la ventaja que tenemos es el espacio, que este rodamiento te soporta, perdón, te ocupa mucho menos espacio que si pones dos rodamientos de este tipo. Aplicaciones como tal, lo he visto en motores eléctricos grandes. En ese caso colocan al lado de este rodamiento un rodamiento de rodillo cilíndrico y para que soporte las cargas radiales y este simplemente las axiales. De hecho, el alojamiento, en la parte del alojamiento donde va este rodamiento, el alojamiento es un poco más grande para que él no soporte cargas radiales, sino simplemente las axiales. Sea el cilíndrico quien soporte las radiales. En rodamientos de contacto angular, tenemos de una hilera y de doble hilera. Como les dije antes, los de una hilera son rodamientos que no son simétricos, tienen su sentido de montaje. Entonces hay que estar pendiente cuando se esté haciendo el cambio de que el rodamiento se monte como debe ser y no de pronto que lo monten al revés. Eso es en cuanto a los de una sola hilera. Los de doble hilera, pues sí son simétricos, ellos no importa de qué lado los monten. Estos rodamientos están disponibles en algunas series con sellos. Las aplicaciones principalmente son bombas
o cualquier otra aplicación donde hayan cargas axiales, eh, pues no tan altas, pero sí moderadas y donde haya una velocidad alta. Por eso que más que todo se utiliza en bombas, porque donde tenemos cargas axiales muy altas, pues ya no son, pues las velocidades normalmente no son tan altas y los rodamientos pues no son de bolas. En ese caso utilizaríamos rodamientos de rodillos. Por ejemplo, hay bombas grandes que utilizan rodamientos axiales de rodillos esféricos. Entonces, el ángulo de contacto de un rodamiento de bolas de contacto angular viene siendo este ángulo de aquí, ¿ya? Y ese ángulo entre mayor sea, más capacidad de carga axial va a tener. Entonces, un rodamiento de estos con ángulo de contacto de 40 grados va a tener más capacidad de carga axial que uno de 25 o 30 grados. Como les dije antes, están diseñados para soportar carga axial solo en un sentido, ¿ya? Y es en el sentido en que trate de apretar el elemento rodante y no tratando de abrir el rodamiento. Esto es lo que pasa cuando yo le aplico la carga en el sentido opuesto. La bola se va a empezar a montar en este borde de aquí o acá y va a empezar a rayarse. Y ahí va perdiendo su pulimiento y por ahí va a empezar a desprender material y finalmente a terminar de dañarse. Sobre todo cuando son apareados, aunque no necesariamente, estos rodamientos los podemos montar en tres disposiciones. Disposición en O, le llamamos esto disposición en O, que es cuando la prolongación de las líneas de contacto forman algo similar a una O. Disposición en X, que es cuando la prolongación de las líneas de contacto forman algo como una X. Y en tándem cuando están en la misma dirección. ¿Ya? Muy bien. Rodamientos oscilantes de bolas. Bueno, trabaja similar a un rodamiento oscilante de rodillo, te puede soportar desalineamiento. La gran diferencia es que puede trabajar a velocidades más altas y también pues que las cargas que soportan no son tan altas como los rodamientos de rodillos. Más que todo los encontramos en ventiladores industriales, ¿sí? Máquinas que trabajan a altas velocidades y de pronto necesitan soportar algo de desalineamiento por su configuración. Están disponibles con agujero cilíndrico, con agujero cónico, versión sellada, versión abierta. Estas series que ven aquí, 112 y 113, pues no coloqué imagen aquí, pero son las versiones donde la pista interna es más ancha que la pista exterior. Rodamientos de rodillos cilíndricos. Tenemos muchas clases de rodamientos de rodillos cilíndricos. Aquí apenas hay algunas, de pronto las más comunes y las más relevantes. Entonces tenemos, por ejemplo, el rodamiento tipo NU, que tiene dos bordes en la pista exterior, que es la que viene agarrando los rodillos, y la pista interior no tiene borde, ya simplemente es completamente despiezable. El tipo N es al revés del NU, tiene los dos bordes en la pista interna, que es la que va agarrando los rodillos, y la pista externa es un buje, ya simplemente no hace tope. Entonces, cero carga axial, cero carga axial. NJ. El NJ es muy parecido al NU, ahí lo que cambia es que la pista interior tiene borde de un solo lado. Y este borde me va a servir para soportar carga axial en esta dirección, hacia la izquierda si la carga viene del eje. Entonces, muy parecido al NU, con una diferencia del tope, entonces yo puedo soportar carga radial y carga axial en un sentido. El NUP es muy parecido al NJ, con la adición de que trae una pista o un aro que se utiliza para hacer tope del otro lado. Entonces, en este caso, este rodamiento te puede soportar cargas radiales y cargas axiales en ambos sentidos. Pero ojo que del lado que tiene la arandela, pues la carga axial que soporta no es muy alta. O sea, si tú lo vas a poner a soportar cargas axiales y tienes más carga de un lado que del otro, procura que sea al lado del borde el que te esté soportando la carga axial mayor. Y este simplemente es un NJ con este anillo HJ que le hace tope similar a lo que hace el anillo en el NUP. Igual la carga axial mayor debe ir para que la soporte el labio y no el anillo. Pues como vemos hay muchas series de los rodamientos de rodillos cilíndricos. Eso nos habla de qué tan versátiles y qué tan comunes son. Por ejemplo, aquí tenemos de los NU, la serie NU 19, 10, 12, 2, 3, 22, 23, 3, 4. De pronto hay más que se me escapen.
de la serie NJ, NJ2, 3, 4, 22, 23, la serie N, NUP. Hay de 2 hileras, de 4 hileras. Por ejemplo, en lo que son la industria de laminación se utiliza mucho rodamiento de rodillo cilíndrico de 4 hileras, tanto para los rodillos de trabajo como para los rodillos de carga en los laminadores. Apoyo, pues, que son los más grandes. Aquí vemos, por ejemplo, un rodamiento de rodillo cilíndrico de gran tamaño, seguramente para un laminador de acero. Rodamientos de rodillos cónicos son rodamientos muy versátiles también. Estos rodamientos soportan alta carga radial y alta carga axial en una dirección, si es de 1 hilera. Pues como ven también los hay de 2 hileras y de 4 hileras. También los de 4 hileras se utilizan mucho en laminadores de acero. Los de 1 hilera y 2 hileras los encontramos en muchas aplicaciones, en reductores, en ruedas para automóviles, por ejemplo. em, Incluso en bandas transportadoras, a veces no utilizan rodamientos oscilantes de rodillos, sino que me encuentro con esta configuración de rodamientos de rodillos cónicos. Las ruedas de los trenes, por ejemplo, utilizan rodamientos de rodillos cónicos de este tipo. Aquí en los laminadores. Y aquí vemos las series de los de 1 hilera. Tiene muchas series, son rodamientos que también se utilizan bastante. Tenemos una imagen de un rodamiento de rodillos cónicos bien grande. Vamos a ver aquí, si me lo permite. Este es un video de un montaje que hicimos hace unos años de un rodamiento para un molino, una rueda de un molino de cemento. Vamos a ver si me abre el video. Bien, entonces aquí teníamos el rodamiento agarrado a la grúa. El rodamiento está aquí calentándose dentro de esta cubeta. Pues ya está caliente, de hecho. Y ahora la grúa lo saca y lo coloca acá. Ahí bien. Es un rodamiento un poco más de 2 toneladas. 560 milímetros de agujero. Y va en un molino vertical de Fel Smith. Un poquito. Este es el eje, aquí es donde se va a montar. Y este es el otro rodamiento que lleva, que es uno de rodillos cilíndricos NU12 560. Esta es la pista interna de ese rodamiento. Entonces aquí bajamos la pista interior con las 2 hileras de rodillos, porque él lleva 2 pistas exteriores también, una aquí, una superior y una inferior. Y ahora vamos a ver cuando ya montamos el eje en el rodamiento. Entonces los molinos son una de las tantas aplicaciones que también encontramos este tipo de rodamientos. Cuando viene el eje. Si ven estas ranuras que tiene el eje ahí, alcanzan a ver las ranuras. Esas ranuras son para el desmontaje. Es para inyectarle aceite. El eje tiene un orificio acá en la parte axial. Se le inyecta aceite. Ese aceite sale por las ranuras y el rodamiento cae por gravedad.
Pues a menos que el eje esté maltratado o haya corrosión, ahí sí que ayudarse con una parte hidráulica, un extractor, o de pronto calentándolo. Ahí va. Listo. Ahí quedó. Muy bien. Bueno, el otro tipo de rodamientos son rodamientos oscilantes de rodillos de una hilera. No son tan comunes como los de dos hileras. Aquí en las series nos podemos dar cuenta, solo hay dos series, 202 y 203. Los hay con agujero cilíndrico y con agujero cónico. El rodamiento de rodillos esféricos, oscilante de rodillos, pues son los rodamientos que más alta capacidad de carga tienen, pues rodamiento antifricción, porque acuérdense que también podemos hablar de rótulas, que es un rodamiento a fricción, y pues las rótulas, comparándola, si comparamos del mismo tamaño una rótula que un rodamiento de estos, pues la rótula va a tener más capacidad de carga. Obviamente la velocidad de giro de la rótula es muy limitada. Entonces, digamos que en los rodamientos antifricción, este es el rodamiento que mayor capacidad de carga tiene. Son rodamientos muy versátiles y se han hecho muchas modificaciones para adaptarlos a más aplicaciones cada vez. Por ejemplo, hace unos pocos años salió la versión obturada de estos rodamientos que antes no existía. Entonces ya podemos tener estos rodamientos también sellados porque hay muchas aplicaciones que lo exigen. Si bien la grasa normalmente no te dura lo mismo que te puede durar un rodamiento de estos, porque acuérdense que la grasa se va deteriorando, se va envejeciendo. En algunos casos, estos rodamientos te los suministran con sellos que son desmontables, que tú puedes quitar y poner, precisamente para el reengrase, o sellos con los cuales tú pudieras reengrasar el rodamiento. Bien, entonces hay muchas series distintas, 213, 22, 23, como ven aquí. Eso me quiere decir que tiene muchas aplicaciones y en todo lo que ustedes vean que hay cargas altas y velocidades no muy altas, lo más común es que nos encontremos este tipo de rodamientos. Por ejemplo, en molinos de cemento, en zarandas, en reductores, en bandas transportadoras, en fin, muchas aplicaciones con cargas muy altas. Por ejemplo, las ruedas esas, que como la rueda de Chicago, esas ruedas lo que llevan en el eje son rodamientos de este tipo. Entonces, como les decía ahorita, ya hay versión sellada, ¿ya? Tenemos ya estos rodamientos en una versión sellada, porque muchas veces lo que mata el rodamiento es la contaminación. Entonces, el cliente dice, mira, a mí este rodamiento me lo está matando ahí la contaminación, me está durando apenas, no sé, un año, año y medio. Entonces, bueno, si sacan cuenta, dicen, el sellado me puede durar por lo menos 3 años, que es lo que me dura mínimo la grasa, pues prefiero montarlo sellado. Ya yo pues no lo voy a tener que cambiar cada año y medio, sino cada 3 años. Me cuesta un poquito más, pero me dura el doble. Y a veces en los procesos productivos no se trata tanto de cuánto cuesta la pieza, sino lo que cuesta el lucro cesante. Y eso es lo que uno tiene que analizar muchas veces. Entonces se hacen rodamientos de estos de tamaños enormes, como estos que vemos aquí, por ejemplo. Estos rodamientos normalmente son ensamblados a mano. Las piezas obviamente las fabrican las máquinas, pero el arme como tal, el armado como tal, se hace artesanalmente, se hace a mano como ven aquí en la imagen. Qué bonito, ¿no? Aquí está en el proceso de fabricación. Aquí ya aquí ya ha salido de la forja. Después de la forja se le hace un rectificado, se mete al tratamiento térmico y después del tratamiento térmico ya se le hace el rectificado y pulimiento final. Este rodamiento, por ejemplo, es el que está en la rueda de Chicago, se llama London Eye, que está a las orillas del río Támesis en Londres, que tiene un rodamiento de estos a cada lado.
Aquí vemos un poquito más del proceso de fabricación. Aquí está en el pulimiento de la pista de rodadura del aro exterior. Y aquí está en la rectificación de la pista de rodadura del aro interior. Rodamientos bipartidos. Otra modificación de este rodamiento de rodillos esféricos que lo hace más versátil todavía. El rodamiento bipartido me reemplaza a mí. Pues primero que todo, viene así tal cual como lo estamos viendo en la imagen. Vienen dos mitades, tanto pista interior como jaula y pista exterior. Me reemplaza a mí un rodamiento de rodillos esféricos con agujero cónico que va montado con manguito. En este caso, ya no necesito el manguito, lo monto directamente en el eje. Ya, yo retiro el manguito y lo monto directamente en el eje cilíndrico, porque el agujero de estos rodamientos es cilíndrico. Entonces, cuando se justifica un rodamiento de estos, por ejemplo, en una aplicación como esta, donde yo tengo aquí el motor, bueno, vamos a ver, tengo aquí el motor, el reductor, luego aquí está la chumacera con la banda transportadora. Si yo debo cambiar este rodamiento de aquí, pues es necesario que yo haga el desmontaje del motor, del reductor, para poder tener acceso a meter el rodamiento de este lado. Con un rodamiento bipartido y ahí no tengo que hacer ningún desarme, yo simplemente distensiono la banda. Si no tengo un rodamiento partido montado ya, lo que hago es cortar el rodamiento viejo, corto el manguito, saco las piezas y monto el rodamiento nuevo. Ya no tengo que hacer ningún desarme, no hay que soltar motor, reductor, nada. Eso de pronto, eso a veces es lo más demorado de hacer el cambio de un rodamiento cuando está en este tipo de situaciones. Entonces yo tengo esto originalmente, un rodamiento oscilante de rodillos montado con su manguito, y lo cambio por un rodamiento bipartido. Ya, el cambio es directo, no tengo que hacer ninguna modificación en el eje sigue con su ajuste H7, H8 o H9, el rodamiento se acomoda a eso, no tengo que hacer ninguna modificación tampoco en el alojamiento del rodamiento porque las dimensiones van a coincidir. Fíjense que la pista, o sea, el espesor del manguito, básicamente lo estamos compensando con el espesor adicional que va a tener la pista exterior. ¿Ya? Por eso es que no hay que hacer ningún cambio. Entonces es algo bastante provechoso, sobre todo en aplicaciones en las que el trabajo para el cambio del rodamiento es bastante dispendioso. Por ejemplo, aquí tenemos una banda que tiene una transmisión dual, es decir, motor y reductor a cada lado. Para cambiar un rodamiento de estos toca hacer un desarme impresionante. Normalmente el motor y el reductor son máquinas bastante grandes que hay que manipularlas con grúas y pues ya con un rodamiento bipartido nos ahorramos gran parte del trabajo y por supuesto el tiempo, que es lo que, pues, lo que más le importa a una empresa, ¿no? El tiempo, la seguridad con la que haces el trabajo también es mayor porque son mucho menos pasos y mucho menos el riesgo que corremos cuando cambiamos un rodamiento bipartido a cuando cambiamos uno estándar que hay que hacer izaje y todo de estas piezas pesadas como el motor, reductor. Entonces es bastante conveniente. Otro tipo de rodamientos, ya rodamientos axiales, estos serían rodamientos axiales de bolas. Los hay de una hilera y de dos hileras. Ojo que si son de una hilera, este rodamiento también tiene su derecho y su revés, ¿ya? La parte sobre la cual se debe apoyar el eje es la que tiene el diámetro de agujero menor. Fíjense que el diámetro de agujero aquí es diferente a acá. Entonces, el eje se debe apoyar en el anillo que tiene el agujero más pequeño, ¿ya? Y el que tiene el agujero más grande es el que va apoyado en el housing. Si es de doble efecto, como este de aquí, ahí sí ya no interesa, es simétrico, lo puedes montar de cualquier lado. Se utiliza más que todo para transmisiones de giro. ¿Ya? Lo que yo les decía antes, tiene una sola dirección. Si ya es de doble efecto, ahí no interesa de qué lado se monte. Rodamientos axiales oscilantes de rodillos. Son los rodamientos axiales que más capacidad de carga tienen. Se utilizan mucho, por ejemplo, en extrusoras. Yo les decía antes también en bombas centrífugas bastante grandes, por ejemplo, en las termoeléctricas. Las bombas muy comúnmente tienen este tipo de rodamientos. Em, en las prensas, por ejemplo, de las extractoras de aceite de palma también utilizan rodamientos axiales oscilantes de rodillos.
Por aquí rodamientos axiales de rodillos cilíndricos, igual que que los de bolas, hay de una hilera y de dos hileras. Si es de una hilera, hay que tener cuidado montarlo en el sentido correcto. Si es de doble hilera, ya no importa de qué lado se monte. Muy bien. Bueno, y por último, las chumaceras, que tenemos pues, diferentes clases de chumaceras. Pueden ser bipartidas, pueden ser enterizas. Muy bien. Bueno, antes de terminar, les quiero hablar un poquito acerca del almacenamiento de rodamientos, que es un temita que me parece que es bastante importante y a veces la gente no tiene los cuidados necesarios. Entonces, ¿de qué material están hechos los rodamientos? Pues eso ya lo vimos, ya lo hablamos, es acero, ¿cierto? ¿Qué condiciones debo controlar durante el almacenamiento de rodamientos? ¿Por cuánto tiempo puedo almacenar un rodamiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué condiciones debo yo controlar cuando estoy almacenando un rodamiento? La posición en que se está almacenando no se puede almacenar de forma vertical, sino que tiene que estar horizontal. Correcto. Muy bien, correcto. La posición es una de las cosas que tengo que controlar. ¿Qué más? La humedad, La humedad del recinto, máximo 65%. ¿Qué más? Temperatura, máximo hasta 30 grados Celsius el recinto donde nosotros almacenemos los rodamientos. Y no pueden haber variaciones de más de 8 grados entre el día y la noche para que no haya condensación, que no le peguen los rayos directos del sol, por ejemplo, que no esté a exposición de químicos. ¿Y por cuánto tiempo creen que lo podemos almacenar antes de que empiecen a deteriorarse? ¿Ah? Bueno, vamos a verlo entonces. Entonces ya sabemos de qué están hechos los herramientas, principalmente hierro, que es el mayor aleante, y pues obviamente el hierro cuando se expone a la humedad que contiene oxígeno, el hierro del acero se combina con el oxígeno y eso me genera óxido, FeO, óxido de hierro. Entonces para evitar eso, yo debo controlar la humedad, lo que decía el compañero ahorita, máximo 65%, temperatura de almacenamiento que no llegue a los 30 grados, las variaciones de temperatura que no sean más de 8 grados, que no esté expuesto directamente a la luz solar ni a químicos. Si yo mantengo estas condiciones, digamos que podemos almacenar, en teoría, lo puedo almacenar hasta por 5 años. Si el rodamiento viene obturado, es decir, que viene con su grasa de fábrica, ya ahí el almacenamiento se reduce un poco, pero es por la grasa como tal, porque la grasa, como yo les comenté antes, se va degradando o se va envejeciendo. Hay un proceso que es el envejecimiento de la grasa, que consiste en la separación del aceite del espesante. Entonces, si ya el aceite se me separa del espesante y el aceite es lo que me está lubricando, pues ya no voy a tener las mismas características en la grasa, no va a ser una grasa que me va a lubricar como debería ser. Por eso se le pone un límite de 3 años solamente a los rodamientos que están obturados. Aunque normalmente estos rodamientos no duran tanto tiempo en una estantería. Normalmente los rodamientos que vienen obturados son de alta rotación. A menos que sean rodamientos especiales o bajo pedido, como lo vamos ahorita, rodamientos de oscilantes de rodillos de versión obturada. Aunque también acuérdense que hay algunos que vienen con obturaciones que podemos remover para cambiar la grasa. Em, con respecto a estos 5 años, les soy sincero, yo me he encontrado en el campo rodamientos con 20 años de almacenamiento y están en perfecto estado, pero es porque nunca se abrieron antes. Hace unos años me encontré en un caso de una planta de acero que iban a montar un rodamiento más o menos grande, un rodamiento que pudiera tener como unos 240 milímetros de agujero
Y tenían 20, ese rodamiento tenía 20 años ahí en el almacén de la planta y querían que lo revisáramos a ver si el rodamiento estaba en condiciones de montar después de tanto tiempo. Y tuve la fortuna de abrir un rodamiento que tenía 20 años ahí guardado y lo revisé y estaba en perfectas condiciones. Estaba en perfectas condiciones, se pudo montar. Pero bueno, digamos que los fabricantes te garantizan hasta 5 años. Pero como ven, puede ser mucho más. Entonces, también importante tener en cuenta, los rodamientos deben almacenarse al costado, también nos los mencionaron, apoyados en sobre toda su circunferencia. Los rodamientos grandes en lo posible, no almacenarlos en partes altas, sino abajo, pues, por cuestiones de seguridad básicamente. Entonces, esto no se debe hacer. Para cajas de cartón, apilamiento máximo, si son rodamientos con diámetro de agujero menor o hasta 200 milímetros, 16 cajas, una sobre otra. Si su diámetro exterior está entre 200 y 400, 8 cajas máximo. Y si son mayores de 400, hasta 5 cajas máximo, una sobre la otra. Para las cajas de madera o las plásticas, entonces si para rodamientos de hasta 850 milímetros, 6 cajas máximo, una sobre otra. Si son de más de 850, 3 cajas máximo. Y las pallets o estivas como tal, máximo 3 cajas. Bueno. Inquietudes, preguntas, sugerencias. Bueno, nosotros vamos a continuar con este programa en el mes de junio. Ya les estaremos avisando con tiempo las fechas. Y vamos a mandarles también una breve encuesta para de pronto ponernos más en línea con las facilidades de todos para asistir, lo que tiene que ver con horario, con día, porque sabemos que estamos manejando varios usos horarios. Aquí hay gente, creo que de Argentina, que es -3, hasta Salvador y México, que es -6, Greenwich Media Time. Entonces, vamos a hacer eso para que antes del 18 u 11 de junio, tal vez podría ser el próximo entrenamiento, estemos ya con eso definido. Entonces, si no tienen preguntas, muchísimas gracias por atender. En nombre de Steyr, el grupo de KF y sus distribuidores autorizados. Y pues si tienen preguntas, adelante. Esta llamada, esta videoconferencia grabada, ¿la podemos ver en algún lado? Yo la tengo grabada, la puedo subir en Google Drive. Si ustedes necesitan verla, pueden comunicarse con su distribuidor y a través de ellos nosotros les pasamos el acceso a al video. Ok, gracias. Gracias, Víctor. Bueno, Muy con mucho buena. gusto. Con mucho gusto. ¿Perdón? ¿Preguntaba algo? ¿Me preguntaba algo? Bueno, bien, aquí estoy viendo preguntas del chat. Mm, Sí, tenemos catálogo, se lo podemos compartir. Bien, bueno. Señores, entonces, muchísimas gracias. Vamos a compartir el catálogo, le vamos a compartir también el link para el acceso al video a los que están interesados y nos vamos a poner en línea para el próximo entrenamiento que será en junio. Muchísimas gracias, buen resto de día. Hasta luego.
Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias.